son nuevitos en este espacio que co-creamos, que, bueno, que participen abiertamente, que es un espacio para compartir particularmente, así que no sea un monólogo, un ping-pong entre Martín y yo, sino que sea cooperativo, ¿no? Que cada uno de ustedes segura experiencias que pueden volcar aquí para entendernos. Totalmente, totalmente. Sí, nosotros venimos compartiendo todos los viernes no, viernes cada tanto, cada 15, un poco más, un poco menos. Lo que venimos también construyendo internamente como equipo, nosotros ahí en IDS tenemos como un lema que es somos nuestro propio laboratorio. Entonces, mucho de lo que después transmitimos hacia el afuera, nosotros lo probamos internamente, en nuestras propias formas de interactuar como equipo, en nuestros propios espacios de aprendizaje, en todo lo que hacemos. Eh, bueno, particularmente esto que venimos compartiendo tiene que ver con un contenido que el año que viene seguramente vamos a estar lanzando, tal vez en formato de curso, que tiene que ver con el programa de desarrollo de liderazgo. Ya lo venimos implementando en empresas, como las 8 habilidades del líder. Lo que todavía no hemos lanzado es el formato en curso, que ahí también estamos trabajando con Mari. Y bueno, mucho de lo que traemos acá es, como decía Marisa, en base a nuestra propia experiencia, y la idea es que lo podamos interactuar con ustedes, vean qué de esto les hace sentido, qué de esto puede reflejar algo y nos puedan compartir desde su propia experiencia. Así que bueno, bienvenido a todos los aportes. La idea es que sea un espacio de aprendizaje colectivo, si se quiere. Creemos mucho en esto del constructivismo, del poder que tienen las conversaciones. Así que bueno, un poco la idea es esa, como para salirnos del formato de una clase o un webinar. Realmente traemos un par de slides, vamos a traer una dinámica, seguramente ahí Mari preparó algo con eso. Nos complementamos ahí como equipo. Mari está más en las dinámicas, yo un poco más en el trasfondo teórico, pero bueno, realmente eso, ¿no? Que sea un espacio de debate y de conversación, que es lo que realmente creemos que nos nutre. Bien. Así que bueno, si les parece, arrancamos nomás. Vamos a compartir un Vamos. poquito de pantalla como para poner en contexto de lo que se trata el tema de hoy. Bueno, acá nosotros trajimos el siguiente título, que se llama Gestión de recursos en equipos. Bien, venimos trabajando en varias de las habilidades, la gestión de los resultados. El encuentro pasado hablamos de la actitud que lidera, también del mundo emocional, ahí que se pone en juego al momento de compartir espacios con otros, al momento de hacer acciones, cómo nos abren y nos cierran posibilidades, también los estados emocionales. Y quisimos traer en este espacio lo que tiene que ver con los recursos. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de recursos? Como ustedes sabrán, siempre cuando abrimos estos espacios nos ponemos bastante ontológicos, no nos quedamos solamente con la palabra recursos, sino justamente qué hablamos cuando hablamos de recursos. Bien. Entonces, en principio nos parecía interesante abrir la conversación desde este lugar, que es un recurso. ¿Qué es lo primero que se les viene a ustedes cuando hablamos de recursos, ¿no? ¿Qué es lo que se imaginan o qué tipo de recursos tienen más presentes en sus equipos, en sus empresas o al momento de liderar? ¿Qué, qué les viene con esto del recurso? A ver, Ana, bienvenida. Veo que estás con el micrófono prendido por las dudas. Ahí va. Hola Anita. Anita es de los pagos de las Cairatis también. Sí, la conozco también. Sí, Julia, vimos que activaste el micrófono. Sí, la escucha, La escucha como recurso. sí. Bien, está bueno. Solemos traer esto de las distinciones como la escucha, no como discurso, sino como recurso, ¿no? Está bueno. Bien, gracias, Julio. ¿Qué más? ¿Qué se les viene con esto de los recursos? A mí me surge una herramienta y para liderar en un espacio, por ejemplo, un recurso podría ser mi propia voz. Ok, bien, gracias, Claudia.
Desde mi perspectiva, me parece que un recurso que creo que todos los que estamos trabajando en equipos deberíamos tener es el tema de la coordinación efectiva de acciones, ¿no? Ok, O sea, bueno. las conversaciones para la coordinación efectiva de acciones. Eso quise decir. Buenísimo, buenísimo. Nosotros, de hecho, trabajamos en nuestra propia consultora y lo hemos presentado en nuestro postítulo, que nosotros hablamos mucho los coaches de las conversaciones y que todos conversamos para algo, ¿no? Con alguna inquietud. Y nosotros, bueno, ¿para qué conversamos las personas, ¿no? Y ahí nosotros hemos distinguido ahí como diferentes tipos de conversaciones. A veces conversamos para generar acuerdos, a veces conversamos sobre los resultados que tenemos o lo que queremos alcanzar, a veces conversamos, como decía Sergio, para coordinar acciones. Y está bueno esto de distinguir para qué conversamos las personas y también decir, bueno, entro en un espacio de conversación, salgo de este espacio, ¿no? Como esto de tenerlo como un recurso de la conversación, ¿no? De hecho, muchas veces, como se dice, estamos a una conversación de distancia de un resultado diferente y realmente a veces no lo vemos como un recurso, ¿no? Como un medio para llegar a un lugar distinto. Así que buenísimo, Sergio, por ese aporte. Así como definición de diccionario, si se quiere, vamos a traerla como una. Está medio lenteja y tal. Recurso, digamos que es un medio que sirve para llegar a un lugar, ¿no? Para llegar a un objetivo. Si nos queremos poner un poco más fino, que ustedes mismos tal vez ya vienen con ciertas distinciones de coaching, entonces cuando hablan de recursos ya hablan de recursos más sutiles, ¿eh? Pero generalmente por ahí, si vamos a una empresa, bueno, hablamos de los recursos humanos, hablamos de los recursos tangibles, como el dinero, como el insumo, como los materiales, maquinarias, ¿no? Entonces, generalmente por ahí el recurso lo vemos tal vez más desde el punto de vista de lo tangible, ¿no? Como un medio que nos sirve para ciertos fines. Pero justamente en pos de ampliar la mirada, hemos traído ahí como algunas distinciones más finas, ¿bien? En principio, como algunas características que tienen que ver con el recurso, ¿no? Para que algo sea un recurso, de alguna forma, para el sistema, para el equipo, necesita tener disponibilidad, ¿no? Es decir, se debe pasar del estado de algo potencial, al estado de que esté disponible para el equipo, para el sistema. Bien, entonces, esto es como que si en lo tangible, decir, che, yo tengo, no sé, una herramienta, tengo un taladro, tengo, no sé, un destornillador, que lo tengo como un recurso para lograr cosas, pero lo tengo siempre guardado en un cajón y bajo llave. Y a veces ni siquiera sé que lo tenemos, o sea, está en potencial, pero no está disponible para el equipo, o no está disponible en tiempo y en forma cuando se lo necesita, en cierto momento, para que el equipo haga algo con eso. Bien. Y es súper interesante porque ustedes mismos lo fueron trayendo, ¿no? La escucha como recurso, la conversación, la voz. Y si empezamos a mirarlo desde ese lugar, podríamos decir que casi que las posibilidades son infinitas, ¿no? O sea, en los sistemas estamos llenos de recursos. Bien, lo interesante es que la mayoría de esos recursos están en un estado potencial. Es como que hasta que no le ponemos nombre al recurso, hasta que no lo distinguimos, no existe para el ser humano y no existe para el equipo, ¿no? Y eso que no existe, no lo podemos gestionar. Bien, como decía Sergio, si nosotros no tenemos la distinción conversaciones para coordinar acciones, tal vez no lo tenemos como un recurso para poder llegar a un cierto objetivo. Y así pasa con cosas más sutiles, por ejemplo, la creatividad en los recursos, en los equipos, puede ser un recurso súper importante que está en potencial, pero si no aparecen las conversaciones, si no aparece el espacio, ¿no? Si no aparece el tiempo para ese tipo de cuestiones, la creatividad no aparece, queda solamente en lo potencial del sistema. Bien, conocimientos. Capaz que una persona que trae conocimiento, como decía, hoy hablamos de la consultoría, ¿no? Me ha pasado a mí dentro de IDS que yo tengo mucha experiencia en consultoría, en la parte más metodológica, lo que es TPM, lo que es, no sé, sí, Lean Manufacturing, cuestiones más relacionadas con metodologías de trabajo, y que realmente si yo no lo traigo como un recurso, si no lo traigo al lenguaje, si no lo traigo al equipo, eso no está disponible para el equipo. Bien. Che, podríamos hacer, no sé, un Canvas, como lo estamos haciendo ahora en nuestro. Estamos ahora como haciendo un rediseño de los modelos
del modelo de negocio en los diferentes segmentos del cliente. Y si alguien no lo trae como un recurso, no existe para el equipo, ¿no? Che, pero yo lo sé utilizar, lo puedo traer al frente. Entonces, es súper importante pasar esto del potencial a la disponibilidad, para que el recurso aparezca para ese equipo. Y mucho de eso tiene que ver con esto de identificarlo, ¿no? Darle identidad, darle forma cuando le ponemos nombre a eso. ¿Se entiende o es muy complejo lo que estoy tirando? Bien. Pero tiene que ver con eso, que realmente a veces no vemos la cantidad de recursos que tenemos simplemente porque no aparece la conversación o no le ponemos nombre a eso para poder utilizarlo. Luego, esto de que tarde la gestionabilidad le pusimos, que justamente es casi está pegado al otro. Es algo que se puede identificar para poder gestionar. ¿Ok? Entonces, no sé, vamos a algo muy básico. Si lo llevamos a lo tangible, como el tema del dinero, si vos no tenés un registro de tus gastos, de tus ingresos, como puede pasar en una empresa, no podés gestionar algo que no podés ver. Entonces, realmente es súper importante hacer una gestión en relación con eso para, digamos, registrarlo, visibilizarlo para poder gestionarlo. Muchas veces pasa lo mismo con el tema del tiempo, ¿no? Si vos no tenés visibilizado en el equipo dónde usás el tiempo, para qué usás el tiempo, es algo que después no lo podés gestionar. Bien. Pasa también, por ejemplo, con, no sé, hacer un mapa de contactos, decir, che, bueno, ¿qué personas conocemos que nos pueden acercar a tal o cual lugar o a tal o cual objetivo? Entonces, está muy pegado a lo anterior, ¿no? Está disponible para el equipo, le ponemos nombre y a partir de eso lo podemos gestionar y hacer algo con eso. Bien. Luego aparece el tema del apalancamiento, porque un recurso de alguna forma es algo que amplía la capacidad de acción, es algo que nos permite llegar a un lugar o hasta a veces nos permite multiplicar las posibilidades de las acciones y los resultados, ¿no? Entonces, muchas veces los equipos se pueden apalancar tanto con recursos internos como con recursos que están fuera de su sistema, ¿no? Con recursos externos. Bien. Entonces, no sé, te puedes apalancar en el método que ya desarrolló alguien, que eso, por ejemplo, con el acompañamiento de alguien, o haciendo un cierto curso, un mentoreo, haciendo coaching. Bien, te puedes apalancar tal vez en la comunidad de otras personas, dice, bueno, me meto en tal comunidad, me hago conocer o en tal marca, ¿no? Entonces, hay un montón de recursos que están disponibles para poder apalancar resultados y está bueno que el equipo pueda identificar cuáles son sus puntos de apalancamiento en función de lo que quieren alcanzar, ¿no? Son grandes puntos donde nos apoyamos para poder crecer de alguna forma. Y luego, transferencia, ¿ok? O sea, los recursos pueden transferirse y pueden compartirse. Es eso que aprendemos en alguna parte del sistema, por ejemplo, y luego lo podemos transferir espacios, ¿no? Pueden ser aprendizajes, pueden ser habilidades, pueden ser buenas prácticas, pueden ser procesos, ¿bien? Nosotros lo utilizamos bastante a esto de la transferencia cuando nosotros finalizamos un proyecto dentro de la empresa. Bueno, ¿qué hemos aprendido del proyecto? Aprendimos algunas cuestiones tal vez más del contenido y también mucho aprendemos de la forma, ¿no? En relación a cómo gestionamos ciertas cuestiones, cómo pudimos superar ciertos quiebres. Y eso que se aprendió en alguna parte, ahora está disponible como un recurso para el sistema. Bien, entonces en ciertas reuniones nosotros traemos eso y está buenísimo porque a partir de eso que trajimos se me ocurre tal o cual cosa, o qué bueno esto que ahora lo puedo utilizar para este proyecto que estamos desarrollando en otro lado, ¿no? Entonces el recurso, cuando vos le pones nombre, cuando lo utilizás, lo gestionás, además es transferible. Tenemos esta capacidad de poder llevarlo a otros ámbitos, ¿no? Para lo que son coaches, no, nos ha pasado mucho en sesiones, ¿no? Y en donde sí te ha pasado que pudiste lograrlo. Ah, sí, hace 10 años en tal espacio. Ah, ¿y qué había ahí que no tenés ahora? Y hay un recurso disponible para esa persona, ahí sería un recurso interno, un recurso personal, que también lo puede transferir o puede llevar a su momento presente frente a eso que quiere lograr. ¿Ok? Bien, ¿qué les parece esto? ¿Le hace sentido? ¿Hay alguna duda en alguno de estos en cuanto a algunos conceptos de lo que son los recursos? ¿Estamos ok? Bien.
Ya lo vamos a pasar aparte. Bueno, entonces, en base a esto, decimos, che, me parece interesante, dice Agustín. Muy bien, Agustín, gracias. Bien. En función de esto, podemos traer, bueno, cuáles son los tipos de recursos que podemos identificar en los equipos o también en el liderazgo. No sé por qué está medio lento, va a pasar ahorita. Y tenemos una figura que nos gusta mucho, que es la figura del iceberg, ¿no? Tal vez esta es una de las distinciones principales que nos gustaría traer, que es en función de lo que para nosotros es un recurso y las características que de alguna forma debe cumplir. En principio tenemos los recursos tangibles, ¿no? Que están en el campo de lo visible. Por ejemplo, financieros, recursos tecnológicos, como decíamos hoy, máquinas, equipamientos, materiales, insumos. Cantidad de personal puede ser, más allá de que por ahí dentro de las personas hay conocimientos, hay talentos, cosas intangibles, por ahí esto de tener un recurso humano, podemos ubicarlo dentro de lo tangible. Bien. Pero también lo más interesante, y un poco lo que queremos traer nosotros, es, como decía Mari, traer al frente la cantidad infinita de recursos intangibles que tenemos en potencial y, por qué no, a disposición las personas y los equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque que sea intangible, o sea, que sea invisible, no quiere decir que no exista, ¿no? Todo lo contrario. De hecho, creemos que el mundo de lo visible o de lo tangible es creado primero en lo intangible, como ustedes saben, ¿no? Creemos que primero se crea en el lenguaje, en lo intangible, y luego aparece en la realidad. Eh, y muchas veces los equipos y el liderazgo fracasan justamente por lo que no ven, ¿eh? Por lo que no saben. Bien, por eso que permanece oculto, ¿no? Y que muchas veces son como los grandes condicionantes ocultos que tienen los equipos. Y ahí en esos condicionantes ocultos están, ¿no? Tanto los obstructores, que sería como lo que nos condiciona, y están los recursos, ¿no? Recursos y obstructores, digamos que son como las dos grandes caras de la moneda. Bien, hoy estamos hablando de recursos, pero también podemos hablar de cuáles son los obstructores invisibles en los equipos, eso que nos están frenando y que justamente es eso que no sabemos que no sabemos, ¿ok? Eso que no estamos viendo. No estamos viendo que hay una emocionalidad que nos está frenando, que no nos está permitiendo ser sinceros en el equipo, ¿no? Hay un miedo, ¿no? Como nosotros venimos aprendiendo mucho de este miedo, que es un miedo que de alguna manera tiene buenas intenciones, porque está en esto de cuidar las relaciones, pero no termina cuidando las relaciones y termina descuidando los resultados de desempeño del equipo, y hasta que no le pones nombre a ese obstructor que está un poco en lo oculto, no lo puedes gestionar, ¿no? Entonces tenemos ahí el nombre, el cuidado que no cuida, y a partir de ese nombre que le pusimos, lo traemos al frente. Che, me parece que estamos repitiendo este patrón, ¿bien? Eso sería como un obstructor. Y tenemos un montón de recursos, obviamente, las relaciones, la confianza como un capital fundamental de los equipos, conversaciones, como traía también Sergio hoy, el mundo emocional o el mundo emotivo, ¿no? La motivación, conocimientos, habilidades, talentos, estrategias, la capacidad de poner foco, ¿no? O la capacidad de estar presente en los espacios que compartimos, la marca que seamos capaces de crear como empresa, como equipo, ¿no? La cultura, los valores, el sentido de pertenencia. De hecho, hoy un poco, no sé bien cómo son los números, pero he escuchado mucho de que antes los grandes activos de las organizaciones, un poco digamos en la época en la era industrial, gran porcentaje tenían que ver con los activos tangibles, ¿no? O sea, quien tenía el poder de la productividad era quien tenía la máquina, la infraestructura, la tecnología, etcétera. Después, cuando pasamos a la era del conocimiento, de la información, se hizo un traslado, ¿no? De esa fuente de poder, si se quiere, y hoy dice que el 90% de los activos más importantes son los intangibles, ¿no? Arrancando desde la marca, o sea, creo que lo más caro de Coca-Cola, por ejemplo, es la marca Coca-Cola, y así pasa con las grandes marcas, y un poco lo que termina definiendo las empresas no es el edificio, no son las computadoras que tiene, sino básicamente la cultura que han logrado generar, ¿no? Las conversaciones, las metodologías, ¿no? Un poco el recurso intangible es lo que de alguna forma también define a los equipos y a las empresas, ¿ok? Pero bueno, sí nos parecía importante esto justamente porque cuando
se mantiene ahí en esto de la parte baja del iceberg, que también se dice que es como el 90%, ¿no? de toda la masa, permanece en lo oculto, está como sin identidad y está sin forma, ¿no? Entonces, un poco, si vos querés transformar algo, primero tenés que darle alguna forma para eso meterlo ahí en la rueda evolutiva del equipo. Bien. Bueno, Mari, próximo Permiso, slide. Martín. Sí. Traigo algo que ahora tiene que ver con la dinámica para que ya nos vayamos poniendo en foco. Eh, y para esto del foco, a mí me encanta hacer, es eh, algo que los que me conocen ya lo han visto, pero yo los invito a que ustedes pongan el dedo índice, no, el pulgar, perdón, acá delante de sus ojos, no el índice, el pulgar. Lo pongan bien delante de sus ojos y ahora miren solo el dedo, miren su uña, sus pliegues, su forma. Cuéntenme cómo ven lo de atrás del dedo sin dejar de mirar el dedo. Habitualmente lo vemos todos borroso porque estamos con el foco en el dedo. Ahora si cambiamos el foco, dejen de mirar el dedo y miren la pantalla, la pared, todo lo que tengan delante, la naturaleza que tiene ahí Sergio. El dedo se nos pone difuso, ¿sí? Entonces, con este simple ejercicio le digo que cuando en los recursos intangibles empezamos a poner ese foco, aparecen cosas que no veíamos antes. Ayer conversábamos mucho con Martín, estábamos hablando de recursos humanos y decíamos que muchas veces no hay tiempos para dedicarse a frenar, a parar la pelota, como decimos, y ponerle foco a cuestiones que por ahí nos pasan de largo en el día a día. Entonces, esto en los equipos es súper importante cuando les podemos tener un espacio, crear un espacio para que pongan foco en recursos intangibles. Entonces, por ejemplo, todos los que traía Martín, en las habilidades internas, ¿no? Como la paciencia, la disciplina, la creatividad, como mencionaba Martín. Si yo no lo paso de largo, no voy a sacarlo y a mirarlo de cerca para decir, bueno, ¿qué necesito crear si no lo tengo y si lo quiero tener? ¿No? ¿Qué necesito ver que hoy no estoy bien? Un montón de cosas que podemos empezarnos a preguntar con respecto a ese recurso. Por ejemplo, en los recursos relacionales que traía hoy, conversaciones disponibles, las que no están disponibles, las personas que confían en mí como líder o no, todos esos recursos, los mentores que yo tengo, por ejemplo, también son recursos relacionales intangibles, que a la hora de hacer un pedido, de destrabar algún quiebre, algún obstáculo, los tengo ahí, pero es necesario mirarlos de cerca, ¿no? Los recursos de mi identidad, ¿no? También como mi reputación, mi coherencia, mi trayectoria, mi credibilidad. Eso que a veces ni lo vemos, parece como que están, pero si yo no le pongo foco, por ahí no lo puedo ni medir, ni cuánto me faltaría para llegar a ese objetivo de este recurso que hoy me dedico a mirarlo, ¿sí? Los energéticos, que todos estamos en jaque con eso más al final del año, ¿no? No, la capacidad de enfoque, como les decía recién, el descanso, la claridad mental, la motivación, el uso de mis compromisos en relación a mi tiempo. ¿Por qué no los cognitivos, el conocimiento, mis aprendizajes, las experiencias que tengo, las experiencias previas, o también los contextuales,
de mi equipo o, mío, o míos solamente. Las oportunidades que tengo, por ejemplo, son un gran recurso y que a veces a mí me ha pasado por tener foco en algunas conversaciones, las oportunidades se pasaban de largo y ni las veía, ¿no? Que son recursos que si yo no me paro a ver, como los proyectos en curso, el feedback que tengo disponible, ¿no? Bueno, con todos estos ejemplos, los invito a que vayamos a una dinámica. Primero me gustaría saber si tienen un papel y una lapicera a mano, como para hacer esta dinámica. Genial, genial. Y que no tenga, los invito a buscar. No es una dinámica larga. La idea es tener un disparador para que ustedes después la puedan profundizar. Y quizás algunos coaches ya la conozcan en un ámbito diferente a la que lo proponemos hoy. Esta es la rueda de los recursos intangibles. Seguramente en algún momento han hecho la rueda de la vida. ¿La conocen? Bien, genial. Genial que la conozcan porque facilita, como decía Martín, los recursos transferibles que podemos usar. También son recursos que los tenemos disponibles, a veces se nos pasan de largo, ¿no? Bueno, particularmente el objetivo de esta dinámica es que ustedes hoy puedan sacar de la transparencia y ver qué recurso intangible poseen hoy, cuáles los están subestimando y cuál podrían por ahí usar de palanca para desbloquear algún impacto inmediato en sus objetivos. Pero primero les voy a pedir que pongan el foco en dónde quieren usar esta dinámica. Si lo quieren usar en algún objetivo, en su equipo, en ustedes como líderes, en el para qué vamos a usar esta dinámica, ¿sí? ¿En qué ámbito van a usar la rueda de los recursos, este mapeo? Ustedes pueden elegir eso. Si ya lo tienen a mano y ya se, se imaginaron en qué ámbito lo van a usar, lo van a mirar, los invito a que hagan un círculo, dibujen un círculo y ese círculo lo dividan como una pizza, ¿vieron? Con líneas como entajadas del círculo. Con que hagan 6, 4, 5, las que les salgan, no es un tema de la cantidad, sino de lo que puedo ver ahí. Bien. Yo avanzo y si ustedes ven que me apuro porque todavía no lo tienen hecho, me frenan y esperamos. Una vez que tengan eso y que ya sepan en dónde vamos a poner foco, en qué ámbito vamos a poner foco, yo los invito a que identifiquen y le pongan a cada porción de pizza, le pongan un nombre, un recurso intangible que hoy viene al frente, que hoy viene adelante a hacerme sentido para eso, que quizás hasta aquí no lo pensé. ¿Qué recurso intangible tengo hoy en este ámbito que estoy mirando?
en cada porción ponemos ese recurso intangible o que no lo veo, que quiero verlo, que quiero tener. Perdón, Marisa. Sí, Justo llegaron Silvia, los querida. nietos, ya los ubiqué. ¿Cómo estás? Veo que están Bien, haciendo una actividad, ¿no? sí, te guío Sí. en un ratito. ¿Vos tenés un papel y una lapicera? Sí, Bien, la idea es hacer un círculo y sí, dividirla como si fuese una pizza en porciones. sí. Bien, y en cada porción poner un nombre de un recurso intangible, pero para eso necesitas primero hacer foco en dónde querés mirar esos recursos intangibles, si en tu liderazgo, si en tu equipo, si en el ámbito de la organización un poco más grande con todos los equipos, eso lo elegís vos. Bien. Y en cada porción Las le porciones pones en ese cuatro. recurso. Puede ser 4, puede Bueno, ser 5, lo que a vos quieras. Incluso algunos, si no les bien, sale, la pueden dejar en blanco, ¿sí? No hay problema. bien, Y en cada porción pones el nombre del recurso intangible en ese claro. contexto que estás mirando. Bien, muchas gracias. Un gusto. Bien. ¿Cómo vamos los demás? ¿Han encontrado alguno? ¿Vamos bien? Bien. Vamos a dar 2 minutitos más, así Silvia también puede alcanzarnos. Como traía Martín, si no lo nombramos, no existe, y si no existe, no podemos usarlo. Y capaz que lo tenemos incorporado, pero no lo reconocemos, ¿no? Claro, claro, al no ponerle el foco y no nombrarlo, Mm, tampoco, ahora va a venir otra parte donde lo vamos a empezar a medir, ¿sí? bien, Cuando vos estés lista, Silvia, vos nos decís sí, estoy. y avanzamos. ¿Ya estás? Bien, Sí, sí. genial. ¿El resto está o le falta algo? Como decimos con Martín, el que calla otorga, así que yo sigo adelante, si nadie dice algo es porque vamos bien. Bien, eh, muy bien, genial. Ahora les propongo que puedan tener como una escala del 1 al 10 para medir este recurso, ¿sí? Y entonces, no sé si ustedes ven acá, yo hice la ruedita ahí, a ver si se ve. ¿Se ve? Sí, sí, Bien. Si yo puedo medirlo y digo, por ejemplo, en confianza, del 1 al 10, yo me pongo un 8. Vengo bien con la confianza. Entonces le pongo el número ahí en la misma rueda, le pongo el 8 o lo puedo hasta graficar, ¿no? Puedo completar la porción imaginándome que la porción total es 10. Es aproximado cómo dibujaría o cómo sombrearía esa porción con el número que le ponga a cada recurso. Pónganle un número. Yo les voy a ir haciendo unas preguntas para que los puedan guiar, para que pongan ese número. Por ejemplo, ¿qué tan disponible tengo esto hoy en este ámbito que estoy viendo?
¿Lo uso o lo tengo en desuso? Perdón, ¿puedo pedir un favor? Sí, por supuesto. Por WhatsApp, ¿podrías mandar el slide donde están las características del recurso? Mm, ¿Sí? Sí, sí, sí. Para tenerlo más presente y poder... Ahí, genial. Gracias. Ahí lo manda Tincho, por favor. Dale, Mari, yo también. Recuerden que estamos viendo los intangibles, esos que no los tenemos tan a la vista como materializados. Bien. Ahí Tincho lo va a poner. Gracias, Martín, ¿eh? Dale, dale, deja la cosa, perdón. Bien, ahí está. ¿Lo viste, Sergio, en el WhatsApp, cierto? Sí, 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 genial. recibido, gracias, gracias. Sí, sí. Bien. Si logran sombrear, también va a ser bien visual lo que van a ver en esta rueda, en este mapeo. Bien, bien, Claudia, genial. Ahí se ve. ¿Lo vieron todos? Ahí el de Claudia. No sé si lo vieron. Sí. No, no vio. Julia no vio. Justo estaba con la mirada para abajo. Un poquito para este lado, para este lado. Ahí, bien delante de tu cara. Ahí está. Bien, Muy sí, sí, ahí se ve. bien. Genial. Mira, Qué bien que viene. Muy bien. Entonces podemos seguir. Bien. Ahora les voy a pedir si pueden, perdón, pero tengo que retirarme. Bueno, Vané, genial.
la grabación va a quedar en un ratito, la vamos a subir al WhatsApp. Hola, hola Ana, ¿cómo va? ¿Vas bien, Ana? Bien, genial. Buenísimo, ahí está también la rueda. Buenísimo, bien. Ahora les voy a pedir, si quieren, que puedan ver qué recurso más grande le quedó y en qué recurso está más chico, más desaprovechado. Si lo pueden, si lo quieren compartir, así con el nombre nomás, no es necesario que den explicación, porque es algo muy de ustedes y contextualizado. ¿Cómo sería, Mari, lo que hay que compartir? ¿Qué recurso de esa porción les quedó que es el que más alto tienen el porcentaje, más lo tienen disponible? Más pintado, Y digamos. claro, más pintado. Tienen del 1 al 10, ya tienen visto que lo usan 8, por ejemplo, o dentro de lo que ustedes Bueno, pueden haberlo marcado. en el mío los talentos, por ejemplo. Los talentos, bien. ¿Y cuál es el que menos o el que está más desaprovechado o el que menos hoy usas? Según lo que yo veo, conversaciones y motivación en mis equipos, en mi Bien, equipo. en tu equipo, bien. Tu ámbito era tu equipo, genial. Gracias, Anita, gracias. Dos ruedas. Perdón A porque ver, venía Julia, acelerada. La bien. primera me dio todo espectacular, era todo lleno, pero digo, bueno, no debe estar enfocado a esto. ¿Por qué? Porque puse todo lo que estoy viendo. Después cuando dijiste vos, intangible, y que no, como que no lo estamos viendo, entonces dije, bueno, ¿dónde están las falencias? Y empecé a apuntar, Bien. y sí, me faltó creatividad, motivación, capacitación, porque hay muy pocos que se capacitan, y conversación, te Ajá. copié, Anita, también. ¿Y cuál es el más desarrollado? ¿Cuál es el recurso que te quedó más alto Eh, dentro de esa rueda? el tema de la comprensión, la empatía, el Bien. compromiso. Ajá. Confianza, había puesto también la escucha, contención, el Ajá. acompañamiento, medio como que se Ah, repetían hay algunos. varios bien desarrollados. Sí, Bueno, gracias, Silvia. no, por favor. Julia, vos también abriste el micrófono, ¿querés compartirnos? Yo, en el que puse más, ahora estoy pensando que no sé, no estoy muy segura si es un recurso intangible, o sea, no, pero es la experiencia. No sé no sé Sí. si está bien enfocado, pero sí en donde yo puse el foco, que es un proyecto que estoy iniciando, y bueno, tengo Ajá. experiencia en otros proyectos similares. Buenísimo, porque realmente la experiencia no la podemos tener tangible si no la llevamos a la acción y si no impacta en, por ejemplo, en ese proyecto, ¿no? O si no se transmite como traía Martín. Claro, claro. Sí, capaz que ahí está la parte de la transmisión, es lo que me generaba dudas a ver si iba o no iba. Pero bueno, para ir para Bien, trabajar en eso. Permiso. Y bien, la que bien. menos, donde vi que estoy más floja es en la oratoria. Ajá, bien, genial. Gracias, Julia. Sí, Tincho, ¿vos querías traer algo? Sí, sí. En esto de la experiencia está re bueno, ¿no? Creo que lo leí en un libro en un momento y me llamó como que la atención en esto de que la experiencia no es lo que hicimos, sino eso que aprendimos de lo que hicimos, ¿no? Entonces, y a veces nos pasa que tenemos un montón de tiempo haciendo ciertas cosas, pero que si no nos damos el tiempo, no en el durante, sino en el después, para conversar, che, ¿qué aprendimos de esto? Obviamente, declarar logros, declarar aprendizajes, de qué forma podemos fortalecer esto o ciertos comportamientos que debilitan
¿no? Ciertas disfunciones o cosas que no nos llevan a buenos resultados. Pero por ahí lo que vemos mucho nosotros es que los equipos están mucho tiempo en la acción y no se toman los espacios después de la acción, ¿no? Ujú. Que el aprendizaje sucede en una conversación, básicamente. O sea, cuando le pones nombre a lo que aprendiste, en ese momento le diste una identidad y lo puedes utilizar como un recurso para seguir mejorándolo o para transferirlo. Entonces está bueno eso, porque no es lo que hicimos, es lo que aprendimos de lo que hicimos y hay una sustancial diferencia, ¿no? Entonces está bueno poder hacer espacio de conversación para esas cosas también. Genial. Bien, Sergio. Sí, vos sabés que agradezco esta dinámica porque mi torta tiene 4 porciones que escribí, ¿no? O sea, Ajá. yo escribí curva de aprendizaje, que tiene que ver con lo que decía justamente Martín recién, Ujú. comunicación, timing, ¿no? Entonces, ¿por qué escribo esto? Porque a partir y el iceberg, ¿no? Que siempre me parece una figura fascinante. eh, lo que yo creo que me invita a reflexionar es, yo hoy no me animaría a ponerme una puntuación porque creo que va en virtud del proyecto o la realidad que estoy viviendo. Entonces, digamos que en un contexto determinado y de acuerdo al equipo que estás trabajando, el timing no es una preocupación. Digamos que la comunicación tampoco es una preocupación. Digamos que está alta, los dos están altos. Sin Sí. embargo, la curva de aprendizaje y los resultados que el equipo va a tener son una preocupación. Entonces, ahí yo me sentiría bajo en función de la expectativa y del camino que tenemos que transitar. No sé si no sé, claro, o sea, yo lo traté de verlo no en mis competencias intrapersonales, sino en el Ujú. rol dentro de un sistema de equipo, cómo Sí. estas competencias, Sergio y el equipo y Sergio, y cómo, más allá del rol que yo tenga, es cómo van variando, cómo van mutando esas fortalezas o debilidades, de acuerdo al contexto, el sistema que estemos trabajando. Eso es lo que me invitó, lo hice de ese enfoque, ¿sí? Genial, genial, porque miraste un sistema y las relaciones, las interrelaciones que según el equipo vaya experimentando el contexto y qué sé yo, va a tener menos o más de cada timing o lo que trajiste, aprendizajes, según el momento en donde le saquemos la foto, ¿no? Es como Claro, porque yo ahí eso ese, voy a poder transferir. Por ejemplo, si es un proceso que es mi primera experiencia, es recursivo porque ya lo hice antes, pero es mi claro, nuevo hacer y mi nuevo ser en algo que no conozco. Entonces me siento que tal mis cual. puntuaciones están muy bajas, hasta porque yo que llega a la curva de aprendizaje. Por eso digo, lo vi de esa perspectiva, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Gracias, Sergio. Martín. Ahí le quería preguntar a Sergio, quiero hacer un doble clic en timing. ¿Qué sería eso para vos? Porque me interesó, creo que me hace sentido Ujú. en algo. El timing para mí sería justamente poder tener mis competencias justas para Ujú. el momento justo con la gente justa. Ok. Digamos que es un desafío interaccional muy potente en el cual creo que tengo Ujú. que llegar a ese timing, que no es el contexto de un equipo con el contexto de otro equipo, de un proyecto de otro proyecto. Por eso el timing, Claro. digo así, ¿no? No sé si está bien definido. No, 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 está Sí, buenísimo. sí, sí. En realidad me hace sentido en función a un quiebre que venimos teniendo en algún proyecto nosotros, que por ahí lo relaciono también con esto de la velocidad a la cual puede operar el equipo y si esa velocidad le alcanza o no para, bueno, cómo lo llevas adelante? Por ejemplo, con un cliente, ¿no? Che, vos venís haciendo un proceso y con cierto timing tenés que visibilizar con informes o ni hablar de la parte comercial, ¿viste? Che, vas a visitar a un cliente y después le mandás un presupuesto y muchas veces la falta de timing te puede dejar afuera, ¿no? Porque muchas de las oportunidades pasan en un cierto tiempo y momento. Entonces, nada, me gustó mucho eso Tal cual. como recurso, y decir, che, ¿cómo estamos de timing? Porque ahí me hace sentido con un quiebre que venimos viviendo
en algunos proyectos, así que gracias por la distinción, me encantó. Ujú. Buenísimo. Bien. Espero que este ejercicio empiece a visualizar, a mostrar ciertas cosas que por ahí, hasta acá, como decíamos, no le estábamos poniendo foco. Me parece que aparecieron algunos recursos que quizás los tenemos, los sabemos, pero al ponerle el puntaje, digo yo esto que a mí realmente compartir nos encanta esto de medir, ¿no? Los indicadores y poderlos tener a la vista para después ver el proceso, no dejarlo en un cuadrito acá en una dinámica, sino después, bueno, ahí hay muchas preguntas que los invito a poder hacerse con esa rueda a la vista. Eh, por ejemplo, como en las otras ruedas que seguramente han conocido, hay un punto de apalancamiento que lo podemos poner nosotros. ¿Qué parte de esos recursos intangibles, cuál de esos recursos intangibles, si yo le pongo más foco y lo hago crecer, va a impactar en los otros? Es como que es la palanca que va a hacer girar esa rueda. Eso es algo para que se los dejo para pensar, ¿no? Porque digo, si yo muchas veces pasa en las relaciones, si yo pongo un poquito más de foco en esto, voy a impactar en mucho más de lo que estoy impactando ahora. Quizás, como decían hoy, si le pongo más foco en las conversaciones, en el tipo de conversación, empiezo a elegir qué quiero conversar, el para qué quiero conversar, empiezo a poner ese foco diario y lo paso a la acción, con esa porción voy a empezar a impactar en mi confianza, como decía, en el timing, en un montón de otras porciones de recursos intangibles. Entonces, les dejo esta inquietud. ¿Cuál es el punto de apalancamiento? ¿Cuál es el recurso que hoy van a elegir como palanca para que impacte en los otros, para que haga crecer también a los otros? Eso también es un ejercicio para visualizar bien y no perderlo de vista, digo, ¿no? Y pasar a las acciones que hoy podamos construir. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí, bárbaro. Bien, Me encantó, Mari. Ahí me llevo también algo genial. para laburar. Sí, sí, como Bien, en yo esta... creo que esto es vivo, Sí, ¿no? sí, Es sí. como que después le podés seguir viendo un montón de otras cosas. Sí, sí, sí. Esto del timing me hace mucho sentido. Lo relaciono mucho con esto de la capacidad de gestión. Lo hemos conversado en alguna oportunidad de. O sea, a veces nosotros tenemos como naturaleza del equipo esto de las ideas, lo creativo. O sea, nos gusta mucho la creación, ¿eh? Que a veces es como un arma de doble filo porque nos lleva a una divergencia que hasta puede ser mala, ¿no? Muchas veces la diversificación de muchas cosas o no llevar a cuestiones concretas. Entonces, ¿cómo aprovechar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Como hacer el ciclo de diverger y converger con timing, diría Sergio. Y que por ahí como apalancamiento, por ejemplo, personalmente me hace sentido esto de las actividades que son repetitivas, hasta a veces aburridas, pero son súper necesarias, ¿no? Esto de crear una rutina productiva para ciertas cosas y que es un recurso intangible, básicamente. Me encantó. Incluso a veces a mí me pasó cuando lo hice a este ejercicio, digo, a veces el solo hecho de no tener energía suficiente, y digo que pues era empezar a poner, a mí pasó esto, poner foco en mi energía, que cómo elevo mi energía, qué necesito para elevar mi energía, con eso solo podía tener más impacto en otros recursos intangibles que estaba dejando pasar o que los tenía sumamente chicos, solamente por no mirar que me faltaba energía. ¿Por qué? Porque la estaba, como dice Martín, no le estaba poniendo hábitos,
no me desviaba de mis objetivos de diarios, ¿no? Del descanso, de cierta rutina que hace a mi energía. Entonces digo, a veces menos es más y buscar esa palanca va a hacer girar la rueda. Entonces los invito a que sigan poniendo foco en esta dinámica, que se queden con esa ruedita, mírenla en unos días, pero no se vayan hoy sin ver en cuál de esas le van a poner foco. ¿Por qué? Porque es como en el coaching, ¿no? Después esto sigue actuando en nosotros. Si no le ponemos, decimos, bueno, voy a ponerle foco a esto y mañana voy a hacer tal cosa y después voy a mirarme cómo me fue. Decir, esta semana pongo foco en esta parte. Los invito a eso, así sigue actuando la rueda, sigue haciendo un poco de ruido necesario. Bien, espero que les haya servido. Genial, Mati. Me encantó, me encantó. Muy bueno. Para mí fue como destapar una olla. Qué grande, sí, gracias. Sí, sí, sí. Estos recursos, cuando lo veíamos con Martín, decíamos qué buen tema, porque no, Claro, sí están, los vemos ahí, pero sí, pasamos de largo, o los vemos por arribita. En el iceberg hay que meterse y profundizar, hasta ponernos máscara de oxígeno para ir a veces claro, tan profundo, ¿no? tal cual. Muy bueno. Nada más te quería compartir una reflexión, ¿no? Que una Sí, cosa es cuando nos formamos como coaches, ¿sí? Entonces estamos gestionando nuestro propio iceberg, ¿sí? El de coachee y nosotros como coaches, ¿no? Entonces, viendo la imagen que hoy nos compartían, digamos, cuando estoy yo en un marco de liderazgo y un marco de equipo, digamos, ¿cómo son los icebergs que conviven? El del equipo, el mío. Por eso, viendo las ruedas, que creo que son múltiples ruedas, no hay una sola rueda, digo, a nivel sistema, porque van cambiando de acuerdo a la situación que vamos viviendo como equipo. Entonces, en algún proyecto, el iceberg por ahí había alguna situación de valores, creencias, y ahora el iceberg en otro proyecto pasa a tener otro tipo de comportamientos diferentes, y yo tengo que empezar a desarrollar habilidades distintas y poner foco, como decís vos, Marisa, ¿dónde pongo foco? Y en este proyecto tengo que tener la flexibilidad, la adaptabilidad, la movilidad para esa dinámica, para adaptarme a ese contexto. Por eso creo que es muy desafiante el tema de ir identificando todos los recursos intangibles para decir, bueno, ¿cuáles son los que no puedo dejar de tener en mi repertorio para ponerle foco? Creo que el desafío es la flexibilidad, la variabilidad. Es una especie que yo lo llamo efecto reducción. Poner el reducción y vos decís, bueno, se va diluyendo y hasta que sedimenta. Pero después aparece otro proyecto, claro. otro reducción. Son múltiples reducciones que se van viendo no es tan simple. Increíble porque, no sé, a mí me funciona mucho, yo soy muy visual, no sé, hay otras personas que como tenemos en el equipo más auditivo y todo, pero darnos el espacio para, a mí que soy visual, para graficarlo, escribirlo, es como que cobra otro sentido, ¿no? Es como, apareció algo que no estaba viendo. ¿Y por qué? Porque lo paso por mi cuerpo, lo paso por todo. Escribir ya para mí es corporalizar, es incorporar. Entonces digo, cada uno puede hasta descubrir cómo hacer este ejercicio, incluso con otros, como decía Sergio invito, si lo hicieron con el equipo, con un proyecto en donde hay otra gente, ¿por qué no hacer una rueda conjunta, por ejemplo, donde quizás hay recursos que otros está pasando de largo? Entonces, mirá lo que estás viendo vos, yo no lo veía, este complemento. Es muy expansiva esta dinámica, así que los invito a que no la suelten, la tengan a mano y la puedan transferir a todos los contextos que quieran. Buenísimo. Bueno, Bien, bien. Ahí vamos cerrando. Un poco lo que sea Sergio también con esto de los icebergs está re bueno porque cuando nos metemos en el mundo de los equipos, nos metemos justamente en el mundo de los sistemas.
Y esto que te voy a hacer es creo que a veces en el 1-a-1, bueno, es el iceberg del coachee, el iceberg del coach. En los equipos es el iceberg del equipo, ¿no? Porque para nosotros el equipo es un ser vivo en sí mismo. Entonces, eso que antes trabajábamos como tendencias, hábitos o patrones personales pasan a ser tendencias o patrones sistémicos, ¿no? Entonces ya pasamos a recursos intangibles sistémicos, si se quiere, que vamos a empezar a ver, y que habitan mucho justamente en el espacio de lo relacional, como decimos, en el espacio ahí del entre, aparece la propiedad emergente del equipo. Entonces es súper interesante todo lo que aparece cuando empezamos a ver el iceberg del equipo. Claro, y Sí. perdón, y a veces como líder o en nuestro liderazgo, no crecemos por lo que nos falta, sino por aprender a usar lo que ya tenemos. Y Ujú. a veces tenemos un montón de recursos intangibles, solo que por no ponerle foco y dedicación a hacerlo crecer, se nos pasa de largo. Está buenísimo poderlos ver. Totalmente, me encantó eso. Sí, sí. Hay como un patrón cultural a veces de estar siempre viendo lo que falta, y por ahí parar, como esta pausa creativa para mirarnos y decir, "Che, bueno, ¿qué podemos hacer con lo que ya tenemos?", ¿no? Y ahí aparece también un poco esto de la creatividad y todo lo que puede emerger de ahí, así que está buenísimo eso, Mario. Eh, Ahí creo que Ay, para sumar también a esta presentación, tal vez en próximas ediciones, pero que fue apareciendo en todo lo que veníamos diciendo, nosotros trabajamos mucho esto que hay muchas habilidades, si se quiere, al momento de liderar y trabajar con equipos, pero hay como la habilidad madre, tiene que ver con esto del aprender a conversar. Y tal vez ahora viniendo como esto de la meta, el meta recurso que estoy viendo tiene que ver con esto de la conversación, ¿no? La conversación como el gran recurso que tenemos a disposición, más Sí. aún siendo coaches, lo que son coaches, eh, porque muchas veces la gran pregunta es, che, dado lo que queremos alcanzar o dado el quiebre que venimos atravesando, ¿no? ¿Qué conversaciones necesitamos abrir? ¿Qué conversaciones necesitamos cerrar? ¿Cuáles necesitamos sostener? ¿Cuáles por ahí de esas conversaciones son difíciles y nos cuesta abordar? Necesitamos tal vez aprender a conversar lo difícil. Entonces, en definitiva, hoy Mari venía hablando esto del foco y ahí me vino un poco esto, decir, sea, todo lo que dirige el foco en los equipos es, che, ¿qué conversaciones estamos abriendo? ¿Cuáles cerramos? ¿Cuáles elegimos? ¿Cuáles no? Y un poco todo se conduce en ese espacio. Y realmente, ¿no? Las conversaciones cierran y habilitan diferentes posibilidades, y básicamente dónde ponemos el tiempo y la energía. Así que bueno, me llevo también eso como, tal vez el gran recurso tiene que ver con la conversación en definitiva, ¿no? Así que está Qué bueno. bueno, qué bueno. Anita, creo que abriste el micrófono, que querías compartir algo. ay, sí, a mí me encantó esta dinámica, les agradezco porque es como que también se me ocurre en esta época del año, en mi caso particular, hay mucha conversación de agotamiento, de que está todo mal, de que están en automático, que como un estrés que se va contagiando. Y qué lindo, estaba pensando, qué lindo traer esto como para abrir conversaciones diferentes, uno al poder hacérselas, no sé si me voy a animar a llevarlo a mi equipo, pero me encanta como, no sé, cerrar el año así, como para invitar a otras conversaciones, digamos, como disparador. Claro, eh, me encantó, gracias. Animate, animate, Ana. Gracias a Marisa que se animó. Nosotras disfrutamos de esto. Sí, 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 sí. A como veces es animarse, ese pasito, como decís, Anita, es ese paso que dejar de conversarme tanto y pasar a la acción. Después suelta un poquito el resultado, digo yo, porque cuanto más Claro. nos aferramos al resultado, menos queremos pasar, porque ya tiene una expectativa. Entonces, bueno, hace el paso y ves qué pasa. A veces nos sorprendemos de lo necesario que son esos espacios, de lo que el equipo necesita esos espacios. sí, y esto de poner foco, o sea, está bueno porque la mente se distrae, con lo que aparece también es como que tenemos esa capacidad de poner foco, pero si alguien nos ayuda, entonces como si no se la caemos con lo que aparece, me encantó, está muy bueno como
el tema de los recursos. Gracias. Espectacular. Gracias, Ana, gracias. Sí, sí. Bueno, Un poco creemos que nosotros, como coaches, más aún ontológicos, tenemos como esa cuestión de poder traer al frente eso que está muchas veces en el campo de lo oculto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando elaboramos en la formación que los grandes condicionantes están en lo oculto, ¿no? Observador y sistema? Y realmente muchas veces las personas no avanzan por eso que no están viendo, ¿no? Que no saben, como decíamos hoy. Y realmente en esto de poner nombre, tangibilizar eso que por ahí es intangible, tenemos un gran poder los coaches, ¿no? En poder trabajar en ese tipo de cosas. Así que bienvenido a que se animen a poder traer este tipo de conversaciones que creo que son fundamentales porque, nada, son recursos que muchas veces no lo vemos, ¿no? Ahora me estaba pasando también el fin de año con un montón de cosas abiertas. Ahí con mi pareja tenemos esto de varios proyectos y yo le decía, viste que cuando te sentís saturado, como agotado, más a fin de año, estamos ahí planeando un poco las vacaciones porque ya necesitamos recargar energía, ¿no? Hablando de recursos. Y decíamos, che, tenemos tantas cosas abiertas que decimos, bueno, ¿cómo gestionamos, no? Y este recurso de las conversaciones, como decíamos recién, decir, bueno, a ver, eh, hoy abordemos estas dos conversaciones, ¿no? Que tienen que ver con esto y con esto. Esta la dejamos para mañana, para el fin de semana, pero esta capacidad de distinguir, sino como un multitasking donde tenés todo abierto, ¿no? Che, espera, ahora le dedicamos a esto. Hoy solamente trabajamos estas dos cosas. Mañana estas dos. Y así, pero esto, sino como que te pasa esto, ¿no? Que empezás con una cosa, te enganchás con otra, y ahí produce una gran cantidad de desgaste energético en un montón de ineficiencias internas que vamos haciendo justamente por no distinguir los recursos intangibles, si se quiere, ¿no? Que es el tiempo, la energía y todo lo que ponemos ahí. Así que bueno, buenísimo todo eso, me trae mucha reflexión. Bueno, ahí tenemos bueno, que cerrar. Sí, Mari, tenemos un slide más, sí, nomás cerramos. para cerrando. Es un poquito de lo que venimos conversando acá, que son como, bueno, tus dos recursos de vida, tal vez los principales, que ya lo venimos mencionando, que nosotros lo trabajamos mucho en nuestro equipo, que básicamente son el tiempo y la energía, ¿no? Y un poco para cerrar, invitar a poder mirar estos dos recursos, tal vez de los más valiosos que tenemos, junto también ahí con la salud, por supuesto. Pero bueno, muchas veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? Que el tiempo es igual para todos y por ahí lo que nos diferencia es decir, bueno, de qué forma elegimos usarlo. Tiene que ver también mucho con los compromisos. De hecho, a veces esto de la gestión del tiempo es un poco una trampa, porque el tiempo es algo ingestionable, si se quiere, el tiempo es algo que transcurre. Lo que sí podemos gestionar son los compromisos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de compromiso, está bueno traducir el compromiso en términos de tiempo y energía, que es dónde estás poniendo tu tiempo y tu energía, qué es lo que estás eligiendo hacer crecer, ¿no? Y entonces ahí el compromiso es como la materia prima de lo que queremos crear y es fundamental. ¿No? Entonces, el tiempo, ¿dónde lo estamos poniendo? ¿En qué tipo de espacio? ¿En qué tipo de conversaciones? Como tenemos recién. ¿En qué tipo de relaciones? ¿En qué tipo de prioridades? Entonces, es buenísimo empezar a ver cómo estamos usando nuestro tiempo y la energía, ¿no? Que la energía también a veces nos dado cuenta que es un recurso finito, ¿no? Y que no tenemos energía para todo en la vida, por eso un poco la figura ahí de la batería interna. Hablamos de energía física, energía emocional y energía mental. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra energía? ¿Cómo la sostenemos? ¿Cómo la renovamos? Bien, entonces es fundamental empezar a mirar esto. Y bueno, si también, ¿dónde estamos poniendo la energía? ¿Dónde estamos poniendo el tiempo? Si nos hace realmente sentido, si es eso que yo estoy queriendo ver crecer hoy en mi vida, ¿no? O en esto de la energía, tal vez, bueno, ¿de qué forma puedo renovar la importancia de la alimentación, del descanso, de las relaciones, ¿no? De las conversaciones, o sea, qué tanto nos consumen energía o qué tanto también nos alimentan, ¿bien? Entonces, ahí como un poco para cerrar, nos gusta así, lo hablamos con Mari en la preparación, así como tenemos resultados financieros, ¿no? La mayoría o gran parte de los resultados de la vida están en función de cómo utilizamos nuestro presupuesto energético.
sea, el concepto de presupuesto energético, ¿no? Decir, che, yo tengo un presupuesto de energía, tengo una cantidad, decir, bueno, ¿dónde voy a elegir poner esa energía? Tal vez lo más sabio tiene que ver con, bueno, ponerlo en función de eso que quiero ver crecer, ¿no? Y a veces nos pasa revisar, che, ¿dónde pongo tiempo? ¿Dónde pongo energía? Tal vez en un momento eso me hizo sentido, encontraba propósito en eso, pero siempre podemos volver a detenernos y mirar, che, hoy me sigue haciendo sentido o estoy eligiendo otros espacios, ¿no? Otras relaciones, otros proyectos. Entonces, realmente es súper importante justamente cómo utilizamos este presupuesto energético que nos parecía como una linda distinción para cerrar también. Sí, Mari. En relación a lo que traía Anita hoy, de esto del cierre de año, de las conversaciones que por ahí vienen a nuestro alrededor, y que por ahí nos dejamos contagiar, digo yo, nos dejamos llevar, y que también impacta en qué tiempo le estamos dedicando a escuchar esas cosas, o qué energía nos contagia. Yo digo, las energías son como, ¿vieron cuando se acerca a ustedes a una estufa? Cuanto más se acercan, más se pueden quemar, pero si están, la distancia a eso es el impacto que van a tener en ustedes, ¿no? Y cuando detecten ese tipo de conversaciones en donde realmente se van a contagiar de ciertas energías que no son favorables para lo que ustedes están queriendo en sus vidas, también es aprender a dónde pongo mi tiempo, qué energías permito que entren. Y como liderazgo, ejerciendo el liderazgo, también tenemos mucho poder para crear nosotros los contextos, ¿no? Esto que traía Ana, todos tenemos cierto liderazgo que podemos poner en nuestros contextos, y cuando aparezcan ciertas conversaciones, poder contextualizar otras cosas, como traer otras conversaciones o, o dar vuelta a ese contexto para generar un contexto con mayor energía, que a veces nos llevan puestas las derivas de energías que no son nuestras y que por no poner el foco otra vez nos pasan de largo. Y seguimos con esto de que, bueno, el otro día conversábamos, es un mes más, sabemos que los de diciembre cierra y enero arranca algo, pero también está nuestra interpretación de qué queremos ponerle a este mes, ¿no? Si puedo mirar mis logros, si puedo mirar estos intangibles que también a veces son los logros que no podemos materializar, pero sí que estuvieron en el año. Entonces, este tiempo y energía como recurso de vida creo que hay que ponerlos al frente total. Tengamos la edad que tengamos, a mí me pasó por mi edad, pero bueno, cada uno sabrá que todos tenemos 24 horas y todos tenemos una energía condicionada, así que ponerlos al frente hace que la aprovechemos lo mejor que podamos a estos dos recursos. Bueno, equipo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en 15 días más o menos. Gracias les a estamos ustedes. avisando. Muchas gracias. Que tengan un hermoso viernes, a cuidar el tiempo y la Buen energía, fin de semana. Igualmente. invertirlo Muchas sabiamente. gracias. Abrazo grande. Gracias. Un Chao. gusto verlos. Ujú. Chau, chau. Chao, Gracias. chao.